¿Qué rollo? La neta estoy bien emocionado. Estoy un poquito nervioso, la neta. Pero todo bien. Qué machín que hacemos aquí. Entonces, para empezar, me gustaría que pudiéramos empezar orando. Primero, a ver, ¿qué no sé decir? Oscar, ¿puedes orar? Empezar. Yo también. Señor, te damos gracias por la vida de Manuel, Señor. Sabemos todo lo que tú has hecho. Él es de gran bendición para los dos grupos, Señor, para Contracorriente y para Reaviva, Padre Santo. Te pido que la palabra que tú hables a través de él impacte en nuestros corazones, Señor. Queremos tener un corazón dispuesto para escuchar tu palabra y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Algo bien. Wow. Ok. Bueno, entonces, les voy a ser bien sincero, voy a empezar abriéndome con ustedes. Y para empezar a escribir todo este tema cuando me dijeron que lo tenía que hacer, la neta es que estaba pasando un momento raro, lo hablé con alguien, estoy hablando con alguien ahí y le dije, ¿sabes qué? Es que la neta no me siento bien en este momento para hablar, no sé si hay algo que Dios pueda dar a través de mí o que yo pueda hablar en este campa. Me siento cansado, he andado bien atareado y X y Y, ¿no? Entonces, la verdad, gracias a esa persona que estuvo ahí y esas personas, varias personas que estuvieron hablando conmigo, que me estuvieron animando y que realmente pudieron traer una palabra que refrescaba mi corazón. Y en esta semana, cuando yo estaba hablando de esto, escribiendo todo esto, eran temas que Dios ya había estado tratando conmigo hace un tiempo. De hecho, una parte ya se los había mandado al Salve de la Rosa en algo que había estado aprendiendo yo creo que antes de Reaviva Congreso. Y en este tiempo, en esta semana, justo que empecé a detallar todo, Dios me empezó a hablar mucho sobre esto. Y la manera en la que lo quería decir, o no había pensado en un nombre como tal, pero ahorita que estaba sentado lo estaba pensando, y el único nombre que se me ocurrió es ¿a qué vine? ¿No? ¿A qué vine al campa? Porque a veces así llegamos, ¿no? Con esa actitud como de, pues, ¿a qué vine, no? ¿A qué me mandaron? Como justo decía ahorita el Saulo, de que si ya estás aquí, ponte las pilas, dispón tu corazón para recibir, porque la neta yo sé que Dios tiene algo grande para cada uno de nosotros. Entonces, básicamente, esto es algo sobre lo que quería hablar. El a qué vine me refería con qué es lo que va a pasar en el campa, ¿no? A qué venimos a estar en el campa. Y otra palabra que Dios me daba era qué parte de aquí del campa en adelante, qué es lo que viene a partir de este momento. Y me sorprendió porque justo el día que lo estaba escribiendo, yo le dije, Dios, dime si es esto o no, quiero que seas tú el que hable. Y me sorprendía que me puse a escuchar una prédica al día siguiente y venía todo lo que había escrito. Yo, wow, dije, o sea, para mí fue una gran confirmación y fue algo que Dios me ha seguido enseñando y alentando a mí mismo, pues también en este tiempo. Y quería empezar hablando por lo que es un altar, ¿no? ¿Qué es un altar? ¿Qué significa todo eso que venimos al campa? ¿Por qué se llama altar? ¿O por qué mi corazón es un altar? Y hay muchos tipos de altares, o muchas veces que se mencionan en la Biblia de muchas diferentes maneras, pero en la que yo me centré en este momento, para escribir esto, fue en Éxodo del 27 al 30 y Levíticos 9 y 10, que viene siendo como la implementación de Éxodo. Entonces, en Éxodo 27-30 vemos la formación como tal de un altar. Cuando Dios le está dando a Moisés como que las instrucciones claras, Moisés está en el monte, está orando con Dios y está recibiendo un chorro de cosas de parte de Dios, ¿no? Como
todas las leyes y todo lo que iba a formar al pueblo, ¿no? Y una de esas cosas era el altar, ¿no? Que era un área que iba a estar en el tabernáculo, que el tabernáculo era como el templo donde iban a orar, digamos así, ¿no? Era como una tienda, y en estos pasajes Dios le empieza a decir a Moisés cómo quería específicamente el altar. Entonces, vámonos a Éxodo 27 del 1 al 2. Se les dijo que trajeran su Biblia, así que espero que todos lo traigamos. Así que, pilas. Ok. Bueno, en Éxodo 27:1 se llama el altar de bronce, ¿no? En este capítulo. Y dice: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar. Sabe que era cuadrado, ¿no? Y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y dice en el 4: y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce y sus 4 esquinas. Y empieza a dar detalles más específicos. Y yo me puse a analizarlo y dije: a la torre, ¿qué es todo esto? O sea, no entiendo de qué está hablando. Pero cuando me puse a verlo de una manera gráfica, creo que te das cuenta de que básicamente le está describiendo un asador, un grill acá. Cuando vas a hacer una carnita asada acá, haz de cuenta que así era el altar acá, cuadradito, con rejilla, para el carbón y todo. Entonces vemos que era una pieza cuadrada, hecha con piedra, y tenía un lugar donde tenía que llevar el fuego, y tenía una forma similar a una mesa también. Todos estos capítulos del 27 al 30 hablan cosas muy simbólicas, ¿no? Como que cada detallito era algo que Dios quería hablar específicamente, y un poquito más de eso es lo que quería hablarles también, ¿no? Entonces, si nos brincamos a Éxodo 29, 38. Dice las ofrendas diarias. Entonces, dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar. Aquí está ahora sí, conciso, lo que iban a ofrecer diariamente en ese altar, en ese asador, que era lo que se iba a poner. Y dice: ofrecerás 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, 1/10 parte de una efa de flor de harina, amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. ¿Ok? Y después dice el 41: y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Entonces quiero que te quedes con esta imagen. Aquí en el 29:41 dice que iban a ofrecer el otro cordero, ¿no? Los corderos se ofrecían una en la mañana y una en la tarde. Y lo que dice al final: en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Entonces me puse a pensar en esto y decía, como, a la torre, o sea, quiere decir que a Dios le gusta el olor a carne asada, algo bien, era sonorense, ofrenda encendida a Jehová. ¿Y qué más hizo? Entonces dice que lo que ellos ofrecían, esos corderos con aceite de olivas machacadas y con vino y toda esta mezcla, producía un olor que era grato para Dios, un olor que a Él le agradaba. Y en esta parte vemos 2 tipos de altares. Vemos el altar normal, bueno, este tipo asador,
Y después en el 30 habla de un altar de incienso, ¿no? Que básicamente era lo mismo, pero más chiquito, donde se ponían varias especias como un incienso, y ese olor dice que era un olor grato a Dios. Dice, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. La torre. Entonces, dice que si alguien mezclaba estas especias y trataba de reproducir el mismo olor para intentar olerlo, se moría, porque era un olor especialmente grato para Dios. O sea, lo que se ofrecía en ese altar tenía que ser específicamente para Dios. Y aquí quería explicar algo sobre lo que nos habla. Yo me puse a pensar, ¿y por qué son 2 corderos los que se ofrecen, no? Pero estaba leyendo un libro, se llama El Profeta y yo, llevo un chorro leyéndolo. Lo está leyendo Jesús también, está bien macizo y recomendado, la verdad. Entonces, es un libro que tienes que ir digiriendo, masticando, y leo una parte y lo digiero y así. Y en una parte habla sobre el desarrollo del carácter de una persona, del carácter profético de una persona. Pero la verdad, cuando lo analizas, creo que tiene mucho que ver con el carácter de cualquier persona o de cualquier cristiano en general, ¿no? Y este capítulo se enfoca en 1 Samuel 10. Entonces, vamos para allá. Ok. Entonces dice, aquí está Samuel hablando con Saúl antes de que fuera rey de Israel, ¿no? Saúl apenas iba a ser ungido y literalmente eso dice 1 Samuel 10:1. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dije, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín en Selsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de allí, que sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego de que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Bueno, hasta aquí está hablando un chorro de cosas. Samuel le está diciendo, vas a ir, te vas a encontrar a 2 hombres primero, te van a decir algo, pero te los vas a encontrar en el camino del sepulcro, o sea, el sepulcro, la tumba. Y lo que explica este libro es que todo esto representaba realmente algo, ¿no? Habla sobre el primer paso, que es la muerte. Cuando le dice a Saúl, ¿sabes qué? Te vas a encontrar a estos 2 hombres camino al sepulcro, estaba hablando de que su naturaleza carnal y espiritual iban a morir en el sepulcro. Después de ahí sigue la intimidad. Lo vemos en la encina de Tabor, en el 10:3. Y luego de allí que sigas más adelante, llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel. Estaba hablando de que iba a tener intimidad con Dios ahí. Y que ahí él iba a recibir 2 panes. O sea, él iba a recibir de vuelta su naturaleza ahora limpia, ahora justificada, ahora de acuerdo a la imagen de Dios. Él iba a recibir su naturaleza carnal y espiritual. Y es un chorro que analizar. Cuando tengan tiempo lo pueden leer más a detalle y meditar todo esto. Pero después de que pasa la muerte y la intimidad, es entonces cuando ya soy transformado. Porque después de esto le dice, en el 5,
10:5. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos, salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Y en el 6 dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre, serás transformado. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Entonces aquí nos está hablando sobre estos dos panes y estas dos personas que se iban a encontrar. Y si tú te fijas en el libro de Éxodo, nosotros veíamos a 2 corderos sacrificados diariamente. O sea, nuestra humanidad, nuestra naturaleza debe ser rendida y debe morir diariamente en ese altar. Diariamente en ese altar tiene que sacrificarse tu ego, tus deseos, pero también vemos que algo se regresa. Y es que cuando tú mueres en ese altar, ya no vives tú, pero ahora vive Él en ti. Y está bien macizo. Entonces, yo respecto a esto, veía Gálatas 2:20, que dice, Gálatas 2:20, ahí está. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces creo que esta es una imagen muy clara de que Él murió en ese altar por nosotros primero, en esa cruz, pero que dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo de la fe del Hijo de Dios. Dios diariamente se está sacrificando a uno mismo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ok. Literalmente estaba viendo, me puse a buscar qué era altar, qué significaba altar. Y me estaba riendo con el Paco el otro día porque la palabra altar literalmente significa lugar de matanza. Wow. Entonces, buenas noticias o noticias, vienes a morir al campo. O sea, si ya estás aquí, viniste a morir. Pero que sepas que no vuelves igual. O sea, el que vino hoy no regresa el lunes igual, sino ahora regresa Cristo viviendo en nosotros. ¿Ven? Venga. Asimismo vemos que el altar es similar en forma a una mesa, que una mesa es un símbolo de intimidad. Y es que el propósito del altar era poner carne en él, poner un animal sobre él, que eso representa nuestra vida sobre el fuego. Y el fuego es su presencia, para ser consumidos por él y poder producir un olor grato a Dios. Entonces, lo que vemos diariamente era como, ay, ¿por qué diariamente Dios quiere sacrificar un cordero o 2 corderos y una matanza de animales? Y eso le produce olor grato. Realmente era nuestra carne. Dice que el padre de familia oraba por el cordero cuando lo iban a sacrificar o cuando lo sacrificaban, y representaba el pecado de su familia. Y cuando se ponía sobre el altar, prendían fuego y descendía el fuego y era consumido su pecado. Entonces, cuando nosotros nos ponemos sobre ese altar, Él consume con su fuego todo lo malo que hay en nosotros, y ese es un perfume grato a Él. Que tú te rindas ante Él en ese altar es un perfume grato, y es un lugar de intimidad. Como veíamos en lo de Samuel, 1 de Samuel 10, cuando tú llegas a ese lugar de intimidad tienes que morir. Si quieres ser transformado, tienes que pasar por los otros 2 pasos de intimidad y muerte. No puedes llegar al paso de transformación
si no has pasado por un proceso en el que ya moriste tú. Entonces, acá, regresándonos a Éxodo 30, dice, del 7 al 10. Éxodo 30 del 7 al 10. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Está hablando del altar, ¿no? Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año, con la sangre del sacrificio por el pecado, para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Y dice que mientras Aarón estaba en ese altar, diariamente sacrificando los corderos, tenía que estar poniendo incienso. Tenía que poner incienso en la mañana cuando se preparaban con las lámparas, y en estos versículos también nos habla sobre lo que son y que representa el aceite en las lámparas, que es el Espíritu Santo, ¿no? Y dice que cuando se prepararan en la mañana, o sea, cuando llenaran las lámparas, cuando las prepararan, tenían que quemar incienso. Tenían que estar levantando un perfume grato a Dios. Y cuando en la noche, cuando las fueran a prender, cuando se fuera a usar esa lámpara, también debía haber incienso. O sea, lo que está diciendo aquí es cuando te estés preparando para Él, adórale. Pero también cuando ya estés chambeando y poniendo todo en práctica, adórale también. Debes llegar al mismo lugar de intimidad, al mismo altar. Entonces, en Levíticos 9 y 10 ya vemos la implementación de esto, ya vemos la puesta en práctica, digamos. Levíticos 9 del 23 al 24. Sí. Bueno, aquí lo que pasó en Levíticos 9 es que Moisés ya le da la instrucción a Aarón de que, ¿sabes qué? Dios me dijo que el altar va a ser así y así, ya está el altar, ahora ve y sacrifica 2 corderos, una mañana, una noche, y vas a hacer expiación del pecado del pueblo, y le está explicando todo lo que ya vimos en Éxodo. Entonces, Aarón hace el sacrificio y pone la carne sobre el altar. Y después viene Levíticos 9:23 y dice, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y el 24 dice, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Y esta, si no me equivoco, esta era la primera vez que como tal, ya instituido con Aarón y Moisés, hacían este sacrificio. Entonces, ahí estaba representada la presencia de Dios, que baja con el fuego y consume el holocausto. Entonces, yo estoy seguro que 100%, cuando tú te metes en ese altar o en ese lugar de intimidad contigo, su fuego desciende. Y Él consume todo lo que no le agrada en nosotros, pero también vive Él en nosotros. El altar es un punto de unión entre el cielo y la tierra, donde su fuego y mi vida se unen. Ahí se acortan las distancias, no solo entre Dios y tú, sino entre tus hermanos y tú. Y por eso mi corazón es un altar. Entonces, después de esto, Dios me hablaba sobre qué es lo que viene entonces después del campa. Ya sé que vine a morir, ya sé que va a vivir Él en mí,
Entonces, ¿qué viene después? Y la palabra que Dios me decía era un ekbalo. Ekbalo es una palabra que literalmente significa impulso. Y hace unos meses yo les mandaba a Saulo y Rose algo sobre la explicación de qué es un ekbalo. Y es algo que Dios empezó a hablar y a tratar en mi vida mucho. Y en ese tiempo sentí como que este era el momento para decir y hablar sobre esto. Ekbalo es un envío del Espíritu Santo, con violencia y sin derecho de retorno. No hay vuelta atrás. Entonces, Dios me decía, si ya llegaron ahí, ya no hay vuelta atrás. Si ya llegaste al campo, ya no hay vuelta atrás. Porque el Espíritu Santo te está enviando a este lugar. Y dice, es un envío con violencia y sin derecho de retorno. El mejor ejemplo que vemos es Jesús mismo, que en Mateo dice que fue enviado por el Espíritu al desierto. Y Jesús es enviado al desierto y como que en un momento yo lo veía todo en este momento y decía como en la torre, o sea, estamos siendo mandados al medio de la nada, al desierto y ya estás aquí, ya no hay vuelta atrás, ya no hay derecho de retorno. Entonces lo que viene aquí es un envío del Espíritu Santo. Y yo creo que cuando sucede un ekbalo es cuando una persona es enviada directo a su propósito. Y más adelante vamos a ver más a detalle eso. Pero yo creo que si tú estás aquí, viniste a morir primero, ahora va a vivir Él en ti, pero vas a salir enviado con tu propósito. Yo creo que en este tiempo es un tiempo en el que Dios quiere avivar y encender el propósito que Él tiene en tu vida, sea cual sea. A lo mejor ya lo tenías definido y se te olvidó o lo dejaste morir ahí. O simplemente no sabes cuál es tu propósito. Pero yo creo que este es un tiempo en el que Él va a empezar a despertar en nosotros su propósito eterno. Entonces, vámonos a Mateo 4. Mateo 4 dice, habla sobre la tentación de Jesús. Y dice Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En otros evangelios dice, Jesús lleno del Espíritu Santo fue al desierto, pero el Espíritu Santo era el que lo mandaba, ¿no? Y Él fue a ayunar y a orar. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Este es un ekbalo. Este es el envío del Espíritu Santo. Lo vemos en otras personas. Lo vemos con Pedro, por ejemplo, que dice, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le habló a la multitud. Y era el primer sermón de Pedro, y fue cuando se convirtieron 5,000 personas. En un día, imagínate. Entonces, este es un ekbalo. El Espíritu Santo te trajo al rancho
en medio del desierto y no hay vuelta atrás. Serás confrontado, vas a morir, serás preparado y enviado directo a tu propósito, sin derecho de retorno. Este impulso te hace correr en tu propósito, porque justo después del desierto vas directo a tu propósito eterno. Y si tú te fijas aquí en Mateo 4, termina lo de la tentación de Jesús en 4:11, pero en el 4:12 se llama Jesús principia su ministerio. Cuando Jesús pasa por este momento de desierto donde Él es exaltado, directamente después del desierto, Él va directo a su propósito. Él comienza a su ministerio. Y el ekbalo, puse 3 puntos sobre esto. Que el ekbalo te impulsa a procesos, o sea, te manda al desierto, te santifica y te transforma, porque la palabra ekbalo también significa echar fuera. Entonces cuando tú ves en la Biblia que dice, y Jesús echaba fuera demonios, quiere decir que los ekbalaba. Entonces te santifica y te transforma, y te envía al llamado divino. En Mateo 9:38 dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La palabra que envíe obreros en el original habla esta palabra y dice que ekbale obreros, que los mande al propósito eterno, que los envíe a su mies. Entonces, el sábado pasado todavía no terminaba como por completo de sentar todo lo que estaba escribiendo y estaba en Reaviva, en la reunión, y la única palabra que pude recibir de parte de Dios durante la adoración era hambre. Y como que comencé a sentir todo ese hambre en ese momento. Y cuando estaba escribiendo todo esto, yo veía que Jesús dice que después que oró y ayunó, tuvo hambre. En medio del desierto hay hambre. Creo firmemente que el proceso que vivimos en este tiempo de sequía, enfriamiento, adormecimiento y confusión es lo que quiso impedir que este campo se llevara a cabo. Pero Dios ha transformado toda esa sequía en un hambre por Él. Hambre que va a ser saciada en este tiempo. Y finalmente quiero regresarme otra vez a 1 de Samuel. Porque cuando estaba escribiendo esto no hallaba la manera de cómo encajaran estos dos temas. Y cómo decía, ahorita ya lo entiendo más, pero en ese momento como que decía, bueno, había una revolución en mi cabeza. Y en ese momento estaba leyendo todo esto de 1 de Samuel 10. Y se me hizo tremendo que en 1 de Samuel 10:6 vemos el ekbalo. Porque dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Cuando dice vendrá sobre ti, quiere decir que va a ser ekbalado, que recibe un ekbalo. Porque dice y profetizarás. O sea que estaba siendo enviado a su propósito también. Y serás mudado en otro hombre. Y en 1 Samuel 10:10 dice, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y eso era lo que quería hablarles hoy. Es mucho simbolismo, muchas cosas a lo mejor técnicas y así. Pero básicamente el altar es ese lugar de intimidad en el que tú vienes a ser confrontado, vienes a morir a ti mismo, pero también viene a vivir Él en ti. Y es un lugar en el que no solo en el campo debemos llegar a intimidad con Él, sino un diario vivir, que diariamente podamos sacrificar nuestra propia vida ante sus pies para que Él viva diariamente en nosotros. Y eso era lo que Dios me hablaba en ese tiempo, que Él quería
traer ese tiempo en el que podamos morir a nosotros mismos y entrar en más intimidad con Él, pero también Él nos está preparando y llevando a un nuevo tiempo en el que Él quiere enviarnos a su propósito eterno. Y Él quiere despertar ese propósito en cada uno de nosotros. Y hay una canción que estaba escuchando el otro día que dice: el Padre Ekbaló, nosotros respondemos Maranata. Potente, potente. Entonces, esto es todo lo que tenía que hablar. ¿Qué les parece si oramos para despedir este tiempo? Y le decimos: Padre, Señor, te damos gracias por este tiempo, amado. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás trayendo un nuevo tiempo a Reaviva y a Contracorriente, amado, a cada uno de nosotros, Señor. Amado, te ponemos en tus manos esta palabra, Señor, y te pedimos que caiga en buena tierra, que dé buen fruto y que no sea robada, amado. Te pedimos que nos prepares para lo que viene en este campo, para lo que ya empezó y lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, amado. Espíritu Santo, comienza, Señor, a despertar un hambre, Señor, por tu presencia en nosotros, y comienza a saciar ese hambre también por ti, amado. Comienza a traer tu presencia a cada uno de nosotros, amado. Espíritu Santo, prepáranos y ekbálanos en tu propósito, amado. Llévanos a restaurar el altar para ti en nuestro corazón, amado. Haznos arder en ese altar de intimidad, Espíritu Santo. Te anhelamos, te necesitamos y te amamos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, disponemos nuestro corazón para que sea un altar a ti, Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Thank you.